Muy buen día. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 2, grupo número 1. Hoy es jueves, es 14 de abril de 2022. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre capacidad de apoyo. Muy bien. ¿Qué cosas ya hemos dicho sobre capacidad de apoyo? Hemos empezado realmente en la primera clase de este semestre, definiendo qué es presión bruta total a nivel de fundación, qué es la presión bruta efectiva a nivel de fundación y la presión neta a nivel de fundación. Y poco a poco hemos ido entendiendo mejor los términos utilizados. Entonces aparece el término Q e inmediatamente decimos Q no es nada más que una sumatoria de fuerzas dividido entre el área. Entonces, cuando vamos a ver un edificio de ese estilo, decimos hay fuerzas que se aplican en las columnas, terminan en la losa y se reparte al suelo una sumatoria de fuerzas entre el área y la suponemos uniforme. Después, con mucha calma, van a poder ver ese detalle. Y es esa fuerza que es total. ¿Total en qué sentido? De que hay que elegir entre esfuerzo total o esfuerzo efectivo, siendo el esfuerzo efectivo el total menos la presión de poros. Entonces ahí aparece adicionalmente el total o el efectivo. Y de ahí viene que la carga sea bruta como sumatoria de fuerzas entre área, que aquí también aparece el término bruto, fuerzas entre área, pero hay una diferencia entre total Q y efectiva Q' asociado con la presión de poros, ¿no? De esa manera, un valor de Q' es el Q total menos la presión de poros. Entonces entendemos esa situación acá y decimos es una sola carga que la estimamos como el número de pisos por 10, que puede expresarse dependiendo dónde esté el nivel de agua, puede estar ahí, puede estar en cualquier otro lugar. Entonces da lugar además a un valor de Q', esa misma carga total. Eso queremos enfatizar mucho en eso. Y luego hemos dicho, y si comparamos con el que había, ¿cuánto era el que había aquí? Un Q' 0 antes de colocar la fundación de solo el suelo. Y hacemos la diferencia. Entonces la diferencia es la que consideramos el cambio de esfuerzo efectivo, que le llamamos la carga neta, y es el valor de Q' menos el Q' 0. Y ahí especialmente decimos esa es la presión neta, Q sub N. Entonces, es el ver eso y pensar que es la carga que nosotros ponemos, independientemente del efecto que pueda tener, es necesario entender muy bien. Es un repaso de las clases anteriores y adicionalmente del semestre entero. Y lo que hemos añadido es la idea de una presión última, o sea, igual una carga Q, y ahí volvemos a subrayar una carga Q, y la carga Q otra vez nos hace recuerdo a la carga bruta, a la sumatoria de fuerzas entre el área, pero aquí que produce un efecto está asociada al tipo de suelo y al tipo de fundación que vamos a poner. Entonces ahí hemos definido que si esta carga bruta nos produce fallas, la vamos a llamar última con el subíndice U. Si esa carga bruta tenemos la certeza, nos da la certeza que no va a haber falla al corte, la vamos a llamar presión segura. Y si además de que nos da seguridad
a que no va a haber falla al corte, además nos asegura que los asentamientos son tolerables, entonces la vamos a llamar admisible. Pero es una carga Q que nosotros podemos colocar, pero que depende del suelo, ¿no? Eso es realmente clave acá. Y hemos visto este dibujo, todo esto se asocia con esta situación de que a nivel de fundación hay una carga Q total, bruta total, y produce falla, entonces es el valor de Q sub U. Hemos entendido que si le restamos la presión de poros, la misma carga se expresa como efectiva. Y si la comparamos esta última con la presión efectiva inicial, entonces tenemos la carga neta, es la misma carga que produce falla expresada de diferentes maneras. Y hemos entendido que tenemos que aprender a calcular este valor de Q sub U. ¿Cómo se calcula eso? Es lo que hay que aprender ahora. Hemos visto un par de videos, volvamos a recordar uno de estos, este video hecho por unos estudiantes que nos ayuda a ver dónde está el corte, ¿no? En un modelo de arena. Entonces veamos una vez más el video. Primero nos muestra los elementos y la clave es que es una sola arena de diferentes colores la que se va a utilizar, pero es una sola arena y los colores sirven para distinguir posiciones. Más otros elementos que no interesan ahora. Y ahí está nuestra fundación, un ancho definido B y un largo L, muy grande. Entonces ahí está la madera y aplicamos una carga con una prensa. ¿Y qué sucede en la arena? Se deforma. Ya sabemos cuánto se deforma del capítulo 1 y 2. Y ahí solo se está deformando y se está aplicando la carga. Por supuesto aquí la carga va aumentando, pero ya le hemos aplicado una carga, una deformación, capítulo 2. Ahora la carga es mayor. Y eso es lo que hacen estos estudiantes, le ponen una carga mayor a la que ya pusieron y la clave es que sucede algo más en la arena, falla el corte. ¿En qué momentos? Ahí, falla el corte. Sigue habiendo la carga, podría ya caerse la madera, pero la están agarrando, sigue aumentando, ahí otra vez falla el corte, en un lado y en el otro lado, y abajo se forma un bloque. Claro, no es que se nota claramente, pero se nota la falla al corte. Primero un lado, luego otro lado. ¿Podría suceder que se caiga la madera y solo se dé a un lado? Por supuesto que sí, pero como la han sostenido y han seguido aumentando, se ha dado así. Y ahí otra vez, ¿no? Se nota, le aumentan la carga y se nota la falla al corte, además del asentamiento. Y miren los lados, como la arena ha subido en los lados, extra de lo que ahora estén haciendo, y como abajo no ha afectado en nada. Solo en las tres primeras capas de la misma arena, solo para visualizar, ha habido deformación y ha habido falla al corte. Por debajo, alguito y después nada. Entonces es un asunto realmente definido en una posición. Y después solo queremos ver el dibujo que estiman estos estudiantes, que está ahí atrás en base al corte que ha habido, qué bloques se han formado, ¿no? Y en un momento vamos a ver eso. Ahí está. Entonces debajo se ha movido de esa manera, es lo que han podido ver ellos. Perfecto. Sabemos que detrás de eso hay una investigación, un análisis, y Prandtl llegó a hacer ese análisis de fuerzas y llegó a una ecuación con
dependiente de la resistencia, que es obvio, dependiente de la carga que hay al lado, que es obvio, dependiente del peso unitario y la geometría B y L. Entonces, debe quedarnos muy claro que si nosotros colocamos una fundación a 1 metro o la colocamos a 5 metros, solo por ponerla a 5 metros en el mismo suelo, va a haber una carga al lado que aguante y va a mejorar. La capacidad de apoyo en el mismo suelo aumenta con la profundidad, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Dónde aumenta? Con este factor. La carga que hay al lado está aquí. 2, también debe quedarnos muy claro que depende de la geometría. ¿Dónde entra la geometría? Aquí, B, y además en este caso es el infinito. Entonces, hay un tercer factor que depende de la geometría. Una fundación más pequeña, de ancho, por decir algo, B1, aquí en número marca un valor de Q sub U, B1. Pero ¿qué pasa si B es 10? 10 no es que va a aumentar 10 veces, pero aumenta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente forma otro tamaño de cuña aquí y la resistencia se le da a lo largo de otras superficies. De ahí viene que eso aumente. Pero hemos visto que en arcillas este término tiende a ser 0, entonces en arcillas es menos dependiente del valor de B. Y además depende de el peso unitario por debajo. Aquí está el peso unitario. ¿Cómo se considera que aquí no hay ese suelo? Solo aquí abajo. Entonces es el peso unitario del suelo ahí. ¿Verdad que sí? Bien, entonces esa es una ecuación general. Y hemos dicho, bien, entendiendo eso y qué representa el Q sub U, estoy repasando lo que sabemos, por si acaso no estamos avanzando en nueva materia. Hemos dicho que hay que hallar ese Q sub U y con ese Q sub U a continuación, que puede expresarse esa presión última de apoyo. Hemos dicho que puede expresarse como total efectiva neta y es la que hay que hallar. Y luego hay que hallar la segura, que puede expresarse como total efectiva y neta con un factor de seguridad. Hemos entendido las dos ecuaciones relacionadas. Y por último, pasar a la admisible, que puede expresarse como total efectiva o neta, presión. Y todo eso en y es muy importante entender esto. Hemos repetido la primera clase de capacidad de apoyo, la segunda clase de capacidad de apoyo y ahora la tercera clase de capacidad de apoyo. Decimos, la clave es la que está aquí. ¿Cómo funciona? Calculamos el valor de Q sub U, establecemos Q sub S de cualquiera de estas ecuaciones, es cuestión de ver solo el factor de seguridad. Establecemos el valor de Q sub S y este valor está asociado al suelo y al terreno que vamos a tener. En otras palabras, si es una zapata de 1 metro, una zapata de 10 metros, una losa de 20 por 50, está asociada con eso por la ecuación que hemos visto. Y adicionalmente a eso, tiene que ver el suelo mismo. Si es arena, resistencia C phi. Si es arcilla, resistencia C sub U. Entonces depende del suelo y del tipo de fundación que vamos a tener. Y ahí uno establece y dice, este suelo para esa fundación va a aguantar un valor. ¿Qué valor hemos venido usando para entender? 300. 300 aquí, 100 acá. Podría ser cualquier otro valor, no importa. Y luego decimos, este valor nos asegura que no hay falla al corte. Entonces yo ya podría poner y tengo la certeza que no va a fallar al corte. Es como esta madera que veíamos en laboratorio y hasta cierta hay una deformación y no ha habido falla al corte. Solo después de que se la carga más hay falla al corte. Entonces ese valor nos asegura que no hay falla al corte. Q sub S. ¿Cuánto de asentamiento ha habido? Tal vez mucho.
tal vez ya demasiado, no sé. Entonces pruebo, si este valor me da falla al corte, ¿por qué voy a probar otro? Pruebo este, que es el máximo que puedo poner, el más económico, y calculo lo neto de eso. Y con lo neto calculo el asentamiento y me pregunto, ¿es ese asentamiento tolerable? Si ese asentamiento es menor al tolerable, estoy listo. No se va a dar por un lado falla al corte y menor al tolerable. Entonces este Q sub S es Q sub A. Pero también hemos explicado que si ese Q sub S, además de un asentamiento grande, como por ejemplo esa arena que hemos visto que ya tenía un asentamiento grande antes de que falle al corte, podríamos decir, no, no puedo poner más carga por el asentamiento, no por el corte, entonces empiezo a disminuir este valor hasta encontrar Q sub A. En algunas ecuaciones es muy evidente que es solo cuestión de usar la ecuación y poner el valor de asentamiento y despejar la carga neta y a partir de eso el Q sub A. Pero hemos hablado en la clase anterior de que a veces y muchas veces los factores para calcular eso dependen de la carga neta. Entonces la carga neta entra en varios factores y de ahí que es mejor hacer una iteración e ir bajando los números. Pero esa es la clave, ese es cómo se trabaja. Entonces, hemos dicho, todo eso ya es algo que conocemos de los capítulos 1 y 2 y resistencia misma es de mecánica de suelos 1. Entonces, aquí está toda la materia mecánica de suelos y solo falta determinar el valor de Q sub U. Bien, todavía sigo resumiendo lo que sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Hemos dicho, ese valor de Q sub U lo vamos a poder hallar de métodos semi-empíricos. Terzaghi, Kempton, Meyerhoff, Hansen, Bessich, hay muchos otros. Estos representan la base y se siguen utilizando el día de hoy. Y hemos entendido que hay que diferenciar entre drenado y no drenado y que cada método tiene sus propios parámetros, sus propias gráficas, sus propios factores. Y así Meyerhoff entra con S, que es factor de forma y factor de profundidad, con los mismos conceptos, Hansen igual. Y ahí dos ejercicios, el ejemplo 3.1 y el ejemplo 3.2. El 3.1 en arena, para pensar en parámetros efectivos, y el 3.2 en arcilla, para pensar en parámetros totales, ¿no? En este caso del ejemplo 3.2, la arcilla tiene parámetros totales y parámetros efectivos. Y lo que entendemos es que si ponemos una zapata en arcilla, se comprime en condición no drenada, de ahí que se comprime, actúa en condición no drenada, de ahí que usemos, a pesar de que hay los dos, este valor. Y cuando vaya pasando el tiempo y se disipe la presión de poros, va a haber cambiado la resistencia a este otro, entonces la capacidad de apoyo después se la calcula así. Y como esta normalmente es mayor, quedamos tranquilos con esta capacidad de apoyo. Bien, entonces han resuelto esos ejemplos 3.1 y 3.2 y tienen alguna pregunta quizá sobre el 3.1 y 3.2. En un momento voy a los otros. Bien.
Vamos adelante. Volvemos a esta ecuación y decimos, no nos olvidemos que esta es la ecuación teórica y a partir de esta fue desarrollado el resto y hay un mecanismo de falla, ¿no? Eso es lo que entendemos. Bien, continúo ahora y digo, en los exámenes, y por supuesto es porque así es la vida real, hay el siguiente enfoque en los exámenes, y este es solo un ejemplo para mostrar cualquier cosa, uno de 23 de junio de 2016, dice lo siguiente: se va a construir una zapata y se nota la arena, aquí hay arcilla, y se saca una muestra de ese punto. Estas son las propiedades. Es una fundación flexible. Esta fundación tiene ciertas dimensiones. El nivel freático inicial y final está ahí y una carga P de 1800 kilonewtons. Una carga que ya ha sido decidida y establecida. Entonces, para esa condición, el examen, que es parte de lo que representa la vida real, dice, primero calcule la carga neta, y uno dice, ¿la carga neta de qué? De lo que actúa, por supuesto. Y para esa carga neta, calcule el incremento promedio de esfuerzos, en especial utilice Boussinesq. No importa que haya las condiciones o no, se quiere calcular así. Y utilice DAS para el promedio y hasta 10 metros de profundidad por debajo de la zapata. Entonces, además dice, no calculen nada en especial, solo hasta 10 metros. Perfecto. El asentamiento total calculado utilizando el método de Burland y otros, suponiendo que el estrato que se comprime es 10 metros. Aquí no dice, no averigüe eso, yo le digo que es 10 metros. Y después de saber el asentamiento que produce esta carga, la que hemos planificado, dice, mire, además yo quiero saber la máxima capacidad segura de apoyo utilizando el método de Hansen para un factor de seguridad de 3 sobre la carga neta y la máxima capacidad admisible para un asentamiento tolerable de 25 milímetros, suponiendo que el estrato que se comprime es 10 metros. Bueno, entonces ese ejercicio dice, para la carga que está ahí y voy a construir con esa, hago las operaciones necesarias y me dice, entonces, la carga bruta que actúe sobre el suelo va a ser claramente 238.79 kilopascales, esa es la carga bruta que actúa. Y eso va a dar lugar, en este caso, una carga neta de 210 kilopascales. Excelente. Esa carga de 210 va a terminar con un incremento y el promedio en ese estrato que se supone que se comprime es 57.57 kilopascales. Y a continuación, con ese incremento, calculo el asentamiento y el asentamiento me dice es 56 milímetros. Yo ya sé cómo hacer esas cosas, ahora me concentro en esos 56 milímetros. Entonces vuelvo a mi gráfica aquí, a esta, y digo, es muy claro que esta carga P, distribuida uniformemente aquí abajo, distribuida uniformemente ahí, me da una cierta carga Q, que puede expresarse como Q' y puede expresarse como carga neta. Acabo de ver esos valores. Y esa produce un asentamiento aquí en el centro de esta fundación y esa es exactamente 56 milímetros. Perfecto, está bien. Eso tengo que saber. Pero ahora dice, adicional a saber esa situación, me gustaría saber la capacidad segura de apoyo y la capacidad admisible de apoyo. Entonces sigo con mi tarea y agarro y calculo
el Q sub U para ese suelo. Ya no importa qué carga hay encima. Ahora quiero saber lo que aguante el suelo, utilizo la ecuación que me pida en las condiciones necesarias y ese valor de Q sub U, el que me va a producir falla, lo calculo y sé 413.02, el que va a producir falla. Luego utilizo los factores de seguridad adecuados y me dice el Q sub S es 156. Entonces digo, el 156 representa para esa zapata en ese suelo el máximo valor que yo puedo poner para que no haya falla al corte. Entonces inmediatamente digo, ¿qué he planificado? He planificado poner esta carga y esa carga ha representado una carga bruta, ¿dónde está eso? Una carga bruta de 238. Entonces inmediatamente digo, aquí hay un problema serio. Va a haber falla al corte si pongo esa carga. Va a haber falla al corte porque la carga que intento poner es 238 y el suelo aguanta 156. Y luego, para esta carga que sí aguanta el suelo, esa es la clave, para la carga que sí aguanta el suelo, tengo que ver el asentamiento. Y hago ese cálculo y para esa carga determino el asentamiento y ese asentamiento termina dándome algún valor por aquí. Esta es aquí. Con esto no tengo, no importa. Un segundito. Ya, no importa, pero termina dándome un asentamiento y resulta que ese es mayor al tolerable. Aquí. Mayor al tolerable que era 25. Entonces todavía tengo que bajar y es lo que hago en estos ejercicios. Bajo ese valor y determino que el Q sub A es 113. Entonces no puedo poner ni 250 y algo, ni 150 y algo. Para que todo funcione bien, tiene que poner 113. Esa es la idea, así se debe manejar la capacidad última, la segura y la admisible. ¿No? Eso es lo explicado, tiene que estar muy, muy claro. Y en ese sentido, ustedes han resuelto y les he dicho ideal que tengan para hoy jueves, pero si tienen para el lunes es admisible. El ejemplo 3.3, el ejemplo 3.4 y el ejemplo 3.5, en que se sigue todos esos pasos. Y ahora queremos resaltar algo. En este ejemplo 3.3, por ejemplo, dice, en esta fundación, que es muy profunda, quiero hallar la capacidad admisible considerando que esta es una arena y quiero hallar la capacidad admisible considerando que esta es una arcilla. Y les pido por favor, considerando que es una arena, vamos a poner acá, ¿cuánto es el valor de Q sub S? Entonces, en su texto, el ejercicio que han hecho, ¿cuánto les ha salido Q sub S? ¿Cuánto está en el texto, en otras palabras? Bien, todos se han desconectado.
Está, 205. el Q sub S está como 1150,42. Ok, anotamos eso y decimos 1150. Kilopascales. ¿Y cuánto sale el Q sub A? Para lo tolerable en este caso. Sub A sale 562. 562 kilopascales. Y luego dice, ahora imagínese que esta es una arcilla. Entonces igual hay un Q sub S considerando aquello. ¿Cuánto sale el Q sub S considerando que es arcilla? 205.76. 206 kilopascales. ¿Y cuánto sale el Q sub A? 190,87. 191 kilopascales. Perfecto. Entonces, son valores que se pueden asumir típicos. Por supuesto que van a variar de sitio en sitio, pero aquí la clave es la siguiente. Si pensamos que esta fundación se la pone en una arcilla, estamos hablando de que por encima hay 206 y no produce, y ahí quedó seguro en cuanto a corte. En cambio, al otro lado es 1150, 5 veces más. Esto es normal. En una arena, la capacidad de apoyo es mucho más grande. Ahora va a variar dependiendo lo tolerable, dependiendo la densidad, dependiendo, por supuesto que sí. Pero el hecho de que en arena sea mayor es correcto. Y la admisible, en ese mismo sentido, pues igual varía, ¿no? No en la misma proporción, pero en arena es mayor. Ahora, alguna vez puede haber cierta especificación de una estructura y ser el asentamiento diferencial muy pequeño el que pueda haber o el total, el que sea, el tolerable. Entonces pueden los valores bajar mucho más, pero en lo común se puede poner más carga en una arena que en una arcilla. Esa es la idea general. Y hay que aprender a calcular ambos valores. Lo mismo para el 3-4. En el 3-4 se habla de la arcilla. Mucha atención a que hay parámetros efectivos y totales, y va a haber diferencia. El total da resultados, como acabo de ver, menores que los efectivos, pero ¿cuál uso? ¿En qué condición está esta arcilla? En condición no drenada, resistencia C sub U. Ahora, va a pasar el tiempo y condición drenada. Pero como es menor a corto plazo, condición no drenada, pues igual voy a poner el edificio y ya va a estar la carga, tengo que ver la resistencia en ese momento. Luego va a ir aumentando, está bien, no hay problema. Y el 3-5, la misma idea con pequeñas variaciones, pero pueden practicar. Entonces, ¿alguna idea, alguna pregunta con relación a estos ejercicios? Bien. Y por supuesto uno dice tantos métodos, ¿cuál es mejor? ¿Me quedaré con uno, el promedio? ¿Qué hago? Y algunas personas han hecho ensayos a escala, ¿no? Aquí dice método de capacidad de apoyo y Milovich hizo ciertos ensayos, Mus hizo otros ensayos y ellos midieron bien los parámetros de su arena normalmente. Dijeron C del triaxial es tanto, el phi es tanto, el gamma es tanto. La zapata que vamos a poner la ponemos en la superficie con B05L2 y la cargamos.
hasta que falle y en un ejercicio 2 lo propio, 3, 4, etcétera, con cada uno con sus parámetros. Y Mus dijo, yo he medido que la capacidad última en kilogramos por centímetro cuadrado es 10.8, en este otro caso 12.2, en este otro caso 24.3, luego 33. Milovich en el quinto caso dijo, yo he medido 4.1, y así sucesivamente. Y con estos parámetros se puede utilizar varias teorías. Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, Bessich, que nosotros hemos visto. Aquí aparece uno adicional solo para mostrar que hay más teorías. Y la capacidad salió 10.8, según Terzaghi 9.4, según Meyerhoff 8.2, y así sucesivamente. En el otro ensayo, y un asterisco para el más próximo y razonable. Luego el otro salió 12.2, pero ¿cuál? Bessich. Y el otro salió 24.2, ¿y cuál más cerca? Hansen. Y el siguiente salió 33, ¿y cuál más cerca? Bala. Entonces uno dice, ninguna ecuación es mejor, ¿no? Y otra vez Terzaghi aquí. Entonces, ninguna ecuación es mejor que la otra. Son ecuaciones semiempíricas que me ayudan a estimar. Y si seguimos viendo, hay más ensayos, más números en ese aspecto. Hemos visto hasta aquí, pero detrás hay un ensayo 6, 7 y 8, igual con otros. Parece aquí que Terzaghi tiene más valores, pero la conclusión, esta tabla está en el libro de Bowles. Bowles dice, mire, utilice la ecuación que le parezca más cómoda. Si usted está acostumbrado a una, le parece mejor, utilice esa, está bien. Ahora, si quiere pasarse más trabajo y puede utilizar varias ecuaciones y las promedia, está también bien, no está mal. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo eran las cargas? Verticales, ¿no? Y funciona así y eso es lo común. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto. Hemos agregado algún par de cositas, hemos dado énfasis en ciertos aspectos para que al repetir las clases anteriores tengamos el conocimiento exacto de capacidad de apoyo. Cuando uno llega a esta altura, podría pensar y decir cosas como, la verdad es que esto es muy teórico, llevé álgebra y ahora yo no sé si en la vida voy a usar mecánica de suelos. No, tengan la certeza de que esto es ingeniería civil, ¿no? La capacidad de apoyo. Ahora, posiblemente ninguno de ustedes calcule capacidad de apoyo en su vida. ¿En qué sentido? De que si a uno le dicen, ¿quieres trabajar en CEMAPA? Y en CEMAPA uno agarra y lo ponen en tratamiento de agua. ¿Es ingeniería civil? Sí. Y luego lo trasladan a laguna de oxidación y toda su vida está ahí. Nunca puede ver, o sea, capacidad de apoyo, ¿verdad? O alguien puede entrar en cualquier otro campo y nunca trabajar en esto. En verdad, no cabe ninguna duda. No necesariamente todo ingeniero civil ve, pero la ingeniería civil tiene que ver con capacidad de apoyo. Por eso todos llevamos y es de la vida real. Entonces hay que entender muy, muy bien esto. Perfecto. Pueden hacer sus preguntas y comentarios. Y una pregunta de asistencia. Adam Brandon Montaño está aquí. Sí, ingeniero. Claro, no he podido actualizar mi listito, o sea que estás bien aquí. Pero recuerdo que ayer te borró del Classroom. ¿Es así? Sí, ingeniero, pero lo que retiré fue rocas. Ok, entonces nada que decir. Te sacó del otro. Entonces,
Claro, ya necesitaba preguntar eso. Está bien, sigue tranquilo. Bien. Vayamos ahora a ver más detalles. Dice aquí métodos semiempíricos con inclinación. No sé qué será eso. Ahorita veo, en un momento veo. Pero dice Terzaghi ya no puedo. Podría utilizar en los casos anteriores, pero ya no si hay inclinación. No Terzaghi, no Skempton. Pero sí Meyerhoff, Hansen y Bessich son métodos que puedo utilizar. ¿Qué quiere decir carga inclinada? Volvemos a nuestro perfil, vemos dónde está el nivel de fundación, entre arquitectura, suelo y otros, elegimos ese nivel de fundación y colocamos nuestra carga, un ancho B, una longitud, una profundidad conocida y con una carga P. Sabemos que eso va a actuar y adicionalmente esa carga actúa de forma que se considera uniformemente distribuida. Para saber en esa condición la capacidad de apoyo, puedo, es lo que he aprendido hasta ahora, la segura, la admisible. Pero ahora esta fundación tiene una carga adicional y aquí la ponemos, ahí está. Tiene, además de la carga vertical que entre el área es Q, tiene una carga horizontal H. ¿Es posible que se dé eso en las estructuras? Por supuesto que es posible. Entonces, esa se refiere a la carga inclinada. La componente entre el vertical, lo total que hay por encima, la carga P, el concreto, el suelo, a nivel de fundación, esa es V aquí, o la sumatoria de fuerzas podría ser V, así también hemos dicho, y además una fuerza horizontal. No me olvido que la carga Q, para entender bien de qué carga estamos hablando, la carga Q es la sumatoria de fuerzas entre el área. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que aparece acá, que es obviamente la carga Q sobre A, en este caso, es a eso voy, sumatoria de fuerzas es la carga B. Esa es la idea. Bien. Lo adicional, esa fuerza horizontal H. Entonces, ¿incide en la capacidad de apoyo? La respuesta es sí. ¿Cómo inciden los diferentes métodos? Empezamos y decimos ecuaciones de Meyerhoff. Entonces vienen otras tablas a continuación y en nuestro aprendizaje es una siguiente tabla para saber qué pasa cuando cambiamos un parámetro. En los libros directamente vienen las tablas finales con todos los parámetros, pero en nuestro libro va paso a paso correcto. Y dice, primero hay que considerar una condición drenada y una condición no drenada. Ya entendió muy bien qué es eso, lo importante de lo drenado y lo no drenado, y que condición drenada involucra un C y un Φ', y la condición no drenada involucra un Cu y por supuesto un Φ igual a 0. Y adicionalmente me dice, recuerde que si su carga era vertical, tenía una ecuación, y si su carga era vertical, lo mismo, pero ahora la carga es inclinada, entonces introducimos esa idea de carga inclinada. ¿Y qué sucede? Uno mira y dice, aquí está el I, un I, además, y un D. Y antes que había un S y un D. Ahora ha desaparecido el S, está bien, eso es lo que dice Meyerhoff. Y si la condición es no drenada, en carga inclinada, igual aparece un I y un D, y en cada término un IC, un IQ, un I gamma, que sustituye al S de antes. Eso no quiere decir que no esté en función de, además, la profundidad, ¿no? Solo quiere decir que de la forma,
solo quiere decir que hay un nuevo factor I. Y vamos a tomar un ejemplo. Dice, imagínese que estamos en condición no drenada, phi igual a 0, y queremos calcular el IC. Debemos tomar un ángulo entre 90. Entonces uno dice, ¿cuál será el ángulo? Aquí está, no lo habíamos visto antes. Entre la vertical y la horizontal, ahí aparece el ángulo entre la vertical y la resultante, y si conozco la horizontal y conozco la vertical, por supuesto que conozco ese ángulo, entonces ese es el que entra aquí y ese factor entra ahí. Y por supuesto, entra el IC o el IQ o el I gamma, de acuerdo a lo que hemos visto y han aprendido en las tablas anteriores. Y utilizo la ecuación sin el S y entra el I, y el I involucra todo lo que tiene que involucrar el método de Meyerhof. Es así de simple. Muy bien. ¿En qué dirección actúa H y en qué dirección actúa B? Bueno, según Meyerhof no entra en juego aquello. Solo sabemos que hay una vertical y una horizontal y el ángulo es ese y ese es el que entra ahí. ¿Preguntas? ¿Entienden cómo se trabaja cuando hay inclinación de una carga? ¿Cómo se influye? Ahora uno puede decir, pero ¿qué pasa si no sé nada? No sé qué carga voy a poner. Bueno, cuando esté inclinada, cuando es vertical, puedo decir, no sé qué carga voy a poner y voy a terminar en Q sub A y me ayuda a saber qué carga voy a poner. En inclinada, ya notan ustedes que tengo que tener definido un V y un H. Entonces es una combinación de ya saber la estructura, porque ya sé que hay un B y un H, ya un primer tanteo, y con eso voy a la capacidad de apoyo, ¿no? Y si tengo que pulir y decir, bueno, con esta capacidad de apoyo hay otro B y otro H, tendré que hacer las modificaciones necesarias. Ahora solo la idea es que conozco un B y un H. Bien. También puedo yo expresar eso de la carga inclinada, no en función de la resultante, sino como se ve acá. Miren ustedes, aquí aparece el B, que también está acá. En forma general, en los libros uno dice el H está a nivel de la base de la columna y ve aquí. Pero eso es solo para cuando ustedes vean fundaciones o hormigón. En general, nosotros estamos suponiendo que es toda la carga aquí abajo, VIH, ¿no? Eso es lo que decimos. Y ese H, pues aquí está extra de estas otras líneas que ya vamos a ver después. Estamos diciendo hay un B y hay un L. Y ahora podemos descomponer en una horizontal en B y una horizontal en L. La resultante podría estar en esta dirección, está bien. Y con respecto a la vertical que actúa ahí, tener un ángulo θ, sí. Pero si nos componemos entre lo que actúa en la dirección B y L, también podríamos decir la carga inclinada puede expresarse como HB y HL. ¿Verdad que sí? Más la V. Y esto nos sirve para los métodos de Hansen y Bessich, que expresa la carga inclinada de esta forma. Igual que antes decimos, bueno, entonces consecuencia, el método de Hansen tiene sus propias ecuaciones y primera diferencia la de siempre, condición drenada, condición no drenada. Si escogemos cualquiera de esas, resulta que hay un factor S, un factor D y un factor I. Entonces digo, es cuestión de ver ese I. Y ese I también aparece aquí, como un I asterisco. En condición drenada o no drenada. Entonces, todo es cuestión de ver simplemente esos valores de I y vamos a, por ejemplo, decir, yo quisiera hallar el IQ. Ejemplo, el IQ. Y el IQ me dice que depende de un HI, de un V, de un A, de un CA
y de un valor de phi y de un alfa 1. Y alfa 1 entre 2 y 5. Entonces uno piensa y dice, creo que aquí hay más cosas por saber y entender. Entonces, en ese sentido, uno mira acá y dice, ¿el H qué era? O un HB o un HL. Entonces, a veces el H, por eso HI es HB, y a veces es HL. Entonces, en esta ecuación digo, muy interesante, a veces este H es HB y a veces es HL. Eso condiciona lo siguiente. En primer lugar, va a haber un valor de I, Q en B. Y esta ecuación de I, Q en B va a ser 1 menos 0,5 del H en B dividido entre V más el área, un valor de C sub A y un valor de cotangente de phi. Y todo esto elevado a la alfa 1. Y por supuesto, también va a haber un IQ en L. Y este va a ser 1 menos 0,5 del H en L sobre V más A por el C sub A por la cotangente de phi. Entonces, primera idea, debo tener muy claro que cada ecuación IQ representa dos ecuaciones por este HI. H en B y H en L. ¿De acuerdo? Y los valores van a ser diferentes dependiendo los valores de H. Si son iguales, no hay problema. Si es que no, pues son diferentes. Entonces hay un IQ en B y hay un IQ en L con respecto al I que entrega esta ecuación. Entonces, si hay un IQ en B y un I en L, no importa que estén drenado o no drenado, realmente hay dos ecuaciones. Q suprima U en B y Q prima U en L. Y para esta otra ecuación, que es de no drenado, Q sub U en B y Q sub U en L. Es lo primero que debo distinguir en estas ecuaciones. ¿Les ha quedado claro? Pueden hacer sus preguntas. Ingeniero, sobre eso de IQB y IQL, si tú no logras entender en qué condiciones debo usar uno y el otro, si eso es lo que no logro entender. Aquí me dice que hay una carga H en B y una carga H en L, entonces cuando me dice HI es que tú debes ver cómo el IQB utilizando el HB y cuando dice L tienes que utilizar el HL, entonces no es un coeficiente, no son condiciones en que debes usar uno y el otro. Son dos ecuaciones, estas que vienen, parece una ecuación, son dos ecuaciones. Una IQ en B y otra IQ en L por esta razón. Por lo tanto, al ser dos ecuaciones, no es un solo Q sub U. Cuando utilices los valores asociados con B, vas a poder calcular un Q en B, y cuando utilices los valores relacionados con L, vas a calcular un Q en L. Entonces son dos ecuaciones. ¿Queda claro? Bien. Luego me dice, fíjese otros parámetros. Está B, está A, está CA, phi. Entonces, si volvemos aquí, ya hemos dicho, este B, lo hemos entendido antes, pero ahora lo volvemos a dibujar. Deberíamos dibujar el B aquí y representa toda la carga. El B es la sumatoria de todas las fuerzas, que es el que actúa en nuestra columna. Entonces me queda claro que este V, que aquí está un V, que en realidad
debo utilizar en dos formas, entiendo que es. ¿Y qué es A? El A yo veo aquí y digo, no es nada más que el área de la fundación y es B multiplicado por L. Está excelente. B por L, listo. Ahora aquí dice, hay un A', no, eso para después, un B', no sé qué es eso, no importa. Ahora solo es A igual a B por L. Bien, entonces entiendo que es A. ¿Y qué será C sub A? Entonces recuerdo y digo, aquí, en esta fundación, resulta que hay la carga horizontal en este sentido y va a tender a mover esa zapata y aquí hay cierta rugosidad y esa zapata va a oponerse al movimiento, va a haber una fuerza R que se oponga a H y no se va a mover aquello, pero algún rato puede superarse. Entonces, normalmente yo digo el esfuerzo de corte en un suelo es el C' más el sigma' por la tangente de Φ'. Pero aquí el esfuerzo de corte que actúa no es entre suelo, es entre hormigón y suelo. Y además está expresado como fuerza. Entonces yo diría, si multiplico por el área de la zapata, entonces multiplico tau por el área, esa es la fuerza, y eso es C' por el área más sigma' por el área por la tangente de Φ', ¿verdad? Ese es R. Pero ahora vuelvo a decir que realmente no es un suelo, entonces el valor de C no lo llamo cohesión, lo llamo C sub A y lo llamo adhesión. ¿Por qué? Porque sale del contacto hormigón-suelo. Y el Φ de aquí ya no lo llamo Φ, lo llamo delta, el ángulo de fricción. Este es un delta. Entonces digo, muy interesante. Para saber cuánto resiste ese suelo, producto de este valor H, ha aparecido una cohesión y un valor de delta. Y esa cohesión, el día de hoy no importa cómo la calculamos, es la que viene esta ecuación. Ahí está, C sub A. Y el valor de Φ no dice delta, aquí dice Φ del suelo. Pero el C sub A está asociado con esa relación hormigón-suelo y no suelo-suelo. Y ya están todos los términos, entonces puedo calcular para cada caso, no importa qué factor, este factor I, de esa manera. ¿Les ha quedado claro? Bien. ¿Qué falta entender? El valor de alfa 1 y alfa 2. Entonces, ¿qué nos han escrito los autores? ¿Qué ha dicho Hansen? ¿No? Entonces dice, estas limitaciones propuestas por Bessel dieron lugar a un rango de factores IC y gamma, y a partir de las consideraciones de Bowles, el valor de Hansen de 5 es muy grande. Por lo tanto, se recomienda que alfa 1 esté entre 2 y 3 y alfa 2 entre 3 y 4. Y miren lo interesante, y una recomendación de Bowles, y esa es la que vamos a asumir, nos dice, finalmente el valor de alfa 1, tómese directo 2,5. Y el valor de alfa 2, tómese 3,5. Entonces, si venimos acá, cuando hablamos de alfa 1 debe ser 2,5 y alfa 2 debe ser 3,5. Asunto solucionado. Nos dice, no hay más lío. No es que está entre 2 y 5 realmente para todo lo que representa.
Inicialmente, esa es la propuesta de Hansen, pero pulida por otros autores, uno la debe ver de esa manera. Bien, entonces entendemos que está en cada uno de estos términos, ¿no? Otra cosa que dice Hansen, para estos términos, Hansen dice, mire, los factores S van a además depender de I. Antes no dependían, pero ahora, cuando la carga está inclinada, Hansen dice, tienen que depender. Ahí está. Perfecto. Entonces uno anota SCB, 1 más NQ sobre NC, B por el ICB que hemos calculado, porque hay un IC para B, hay un IC para L, y este otro ahí. Consecuencia, las ecuaciones realmente son estas, pensando, si la condición es drenada, hay un Q' en B, y hay un Q' en L. Y si la condición es no drenada, hay un Q en B y un Q en L. Y miren qué interesante, depende de estos factores, dependen de B, el S y el I, el S y el I, el S y el I. ¿No? Por supuesto. Y hay un L y esos cambian cuando se va en la otra dirección. Lo propio aquí, ¿no? Hay un I o un L. Y ahora hay otra cosa, aparte de eso, me dice, y el tercer término, Hansen dice, tome B aquí y L aquí. Está bien. ¿Y cuál debe ser el valor menor? El menor de todos estos. Si es que era drenado, escojo el menor. Si me sale el Q en B o el Q en L menor, ese es el que corresponde a lo inclinado. Y si era drenado, estos de acá. No drenado, querido decir, escojo, y el menor es la capacidad de apoyo propuesta por Hansen. ¿Ok? Es así de simple, no es nada complicado. Pueden hacer sus preguntas. Bien. ¿Y qué dice Vesic? Vesic, muy parecido a Hansen, dice igual, vea si hay una condición drenada o una no drenada. Si es drenada, entonces tendré que elegir los parámetros efectivos, pero ya he entendido que varios de estos son función de B y otros de L. Mejor, de HB y otros de HL. Y de esa manera es que hay dos ecuaciones, unas con relación a B y otras con relación a L. Pero aquí S ya no depende de I, ese es el mismo de siempre, y solo el I que depende de uno u otro. Lo mismo en no drenado. Y por supuesto, para hallar esos I, Vesic dice, yo propongo esto. Entonces él propone, por ejemplo, que el IQ dependa del HI, igual que antes, de B, de A, CA, pero aquí arriba un parámetro M. Y dice M, está aquí, cuando estoy hablando de M en relación que B, ¿no? Cuando este H es B, entonces es 2 más BL sobre 1 más BL. Y cuando estoy hablando de el HB, el HL, perdón, estoy hablando de un ML para ese M con esa ecuación, varía un poquito, y ese es el valor que entra de M ahí. Y dice, por otro lado, cuando HI es igual a HB, M es igual a MB, luego M es igual a ML, ¿no? En caso de que HB sea diferente de 0 y HL sea diferente de 0,
En ese caso lo que hay que usar es m como mb al cuadrado más ml al cuadrado. Y otra cosa, miren aquí, es lo que después decía, recuerde, este no es un error en el texto, en ambos entra b. Basics dice antes, ¿no? Acuérdense, BL, ahora aquí dice BB, correcto, esa es la ecuación. Bien, entonces eso es en cuanto a inclinación. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a inclinación? Bien, y por último queremos agregar algo sobre excentricidad. La misma idea, de alguna manera entra la excentricidad en estos casos. ¿Y qué es excentricidad? Uno mira y dice, aquí está mi fundación. Ahí está mi fundación. Igual hay una carga total, aquí ya no es B. Tristemente ahí hay que pulir eso. Ya no es sumatoria de fuerzas, es P. Pero es una carga total a nivel de fundación. Para un ancho B y una longitud L. Y específicamente hay un momento, ya no hay una carga horizontal, hay un momento. ¿Es posible eso? Por supuesto que es posible. Si hay ese momento, eso hace que cómo actúa la carga ahí abajo, de esta manera, un Q máximo y un Q mínimo. Un Q máximo, bueno, todavía no entremos, de esa manera hay más distribución en un lado. Bien. Este momento hemos aprendido en isostática que equivale a tener la carga a un lado, esa misma carga P con un cierto brazo E. Entendemos que el momento que se puede generar es P multiplicado por E, ¿no? Entonces el dibujar P y el momento es lo mismo que dibujar P y la excentricidad, esa distancia E. Y es lo que se llama la excentricidad. Excentricidad. Entonces estamos hablando que a veces la carga puede ser inclinada cuando viene horizontal y además alguna vez la vertical puede venir desfasada del centro y ahí aparece un valor de E de excentricidad. Sin entrar en mayor detalle, ¿cómo se calcula el Q máximo? Pensando en esta ecuación, P sobre BL, lo vertical entre el área por 1 más 6 veces la excentricidad sobre B. ¿Y cómo se calcula el PQ mínimo? Lo vertical entre el área por 1 menos las 6 veces la excentricidad entre B. Y si la excentricidad está en un rango, sale un Q mínimo aquí, entonces la distribución debajo de la zapata es así, Q máximo, Q mínimo. Pero ¿qué pasa si este crece mucho? 1 menos ese valor que crece, Q mínimo puede llegar a ser negativo. Entonces aquí se muestra que en este borde el Q mínimo es negativo. ¿Qué significaría Q negativo? Que la zapata en lugar de estar apoyada jala al suelo, pero no es que puede jalar el suelo, ¿no? Simplemente se forma un espacio ahí. Entonces uno no quiere que se le forme espacios, entonces por eso dice el valor aquí para E corresponde a B sextos si se hace 0. Entonces, para E menor a B sextos se da esa distribución y para E mayor a B sextos sale eso. Pero eso ya no quiero, cuido en mis fundaciones que no sea mayor a B sextos por esa razón que acabamos de mencionar. Muy bien. Y esa es la que actúa. Pregunta. ¿Y la capacidad de apoyo cuál es? Entonces ahí entra el método de Meyerhof y Meyerhof dice, mire, en una opción 1 va a ser ciertas cosas y en una opción 2 va a ser otras cosas.
En la opción 2, lo único que va a hacer es al valor de Q sub U que encontró, el Q calculado, multiplique por un factor RE asociado con la excentricidad y ahí le va a dar el Q de excentricidad. Y ese RE para suelos cohesivos es ese y para suelos granulares es ese otro, dependiendo de, y listo. O sea, al valor Q sin excentricidad por RE y RE de esa manera. Listo. Pero también dice el método de Meyerhof en la opción 1 consiste en lo siguiente. Aquí está lo que hemos hablado. Q máximo, Q mínimo. Una excentricidad, el momento. No queremos que pase de E. Y aquí decimos, aquí está la carga, P con esa excentricidad E. Y lo que pide Meyerhof es que ahora la carga vuelva a caer al centro. La carga que está desplazada vuelva a caer al centro. Entonces, para que vuelva a caer al centro, sabemos que está desplazada E. En un lado vemos 2E y le restamos 2E. Y decimos, ese B va a ser el B anterior menos 2 veces la excentricidad en B, y eso me va a formar una nueva sección con B'. Y ese valor de B', que es fácil de calcular con la excentricidad, me va a dar una sección en la que la carga está en el centro. Y lo mismo en el sector L, calculo un valor de L' que tenga que ver con L menos 2 veces la excentricidad, y ahí se ha formado una sección A' y B', o B' por L', y ahí está el valor de A'. Entonces, perfecto, me dice, en esta nueva sección calcule A', y para esta nueva sección, dice aquí en esta opción 1, se considera B' y L', y se cambian el factor de forma, se cambia los factores de forma y el tercer término de la ecuación. ¿Cuál es el tercer término? S. Entonces, cuando yo voy a ver el factor de forma, SC, por ejemplo, aparece B' y L' en lugar de solo B y L. Eso es todo. Y cuando voy a ver el factor de forma, en lugar en el último término, un medio de gamma B, utilizo el B'. Esa es la esencia. ¿Ok? En el método de Hansen voy a entender lo mismo. Utilizo el mismo criterio de B' y L'. Y utilizo en las ecuaciones. Me dice drenado, no drenado. Ahí están las ecuaciones. Pero ahora, por haber excentricidad, aparece un S. Y aparece el SC'. Aparece el SQ' y aquí el tercer término con el B'. Esa es la clave. Cuando hay excentricidad aparece en S y aparece en B. Y después uno solo ve la tabla. Dice, ¿cuál será el S asociado con todo esto? ¿No? Y ese valor, dependiendo de la inclinación, por ejemplo, me dice, por ejemplo, el S que debería utilizar depende del I si hay inclinación, si no, no. Y aquí está la clave, el B'. En el S, no en el D. ¿No? Ahí está. Pero finalmente es solo cuestión de ver esto y ver qué involucra. Ese es el método de Hansen. Por supuesto, el método Vesech es parecidísimo. Aparecen estos factores y estos factores son los que dependen de B' y L'. Y solo hay que saber usarlos. Y como hay que saber usarlos, ejemplo 3.6, donde se da excentricidades y se da cargas horizontales, por lo tanto es una combinación de ambos, y dice para este caso de arena con C' y Φ' y un valor de C sub A medido prima igual a S.
haga los cálculos para Meyerhof, Hansen y Bessich. O sea, aprenda realmente a utilizar estas ecuaciones. ¿Para cuándo? Para el lunes. Al respecto, para el lunes deben llegar a este 3.6 hasta ahora, y los que se han inscrito hace poco deben ponerse al día porque ya tenemos el examen final, no, el primer parcial pronto, desde el 25. Entonces tiene muy poco tiempo para ponerse al día en cuanto a tareas. Entonces ya su tarea normal va del 3.1 al 3.6, pero además tienen que ponerse al día en cuanto a las tareas que están en el Classroom, todas halladas en el texto, resueltas por ustedes, corrigiendo los errores del texto, si no, no vale porque no han trabajado, solo han copiado, del capítulo 1, del capítulo 2, y esto es del capítulo 3. Tienen que ponerse al día. Bien. Y por último, también podemos decir, o dos cosas más, que en cuanto a excentricidad, otros autores dicen, estos Prakash y Saran del 71 dicen, mire, yo propongo que esta sea la ecuación y solo en el SC hay la excentricidad en el SQ y el S gamma, y el SC, el SQ y el S gamma deben variar. Así es otra forma adicional a Hansen, Meyerhof y Bessich. Otras ecuaciones, listo. Y además, cuando la excentricidad es mayor a b sextos, estos otros autores dicen, mire, algunas veces es mayor a b sextos, en ese caso utilicé otras secciones, es lo que en esencia dice aquí. Por ejemplo, aquí ya no va a haber una sección cuadrada, cuando la excentricidad sea muy grande en B y en L, va a formarse una triangular. Entonces, en esa triangular, la sección ya no puede ser B' por L', tiene que ser un medio de B1 por L1, más unos factores. Quiero que practique eso en este ejemplo 3.7 con este autor. Listo. Entonces, le agregamos que para el lunes tienen que llegar hasta el problema 3.7. Y van a surgir preguntas, preguntan el lunes. Pero es imprescindible que los que están llegando recién se pongan al día en cuanto a ejercicios. Por haber llegado recién, solo desde ahora cuenta su asistencia y tienen que asistir a todas las clases. Realmente pueden fallar a una de cada 4. Y adicionalmente, todos los que no han entregado su tarea, está perfecto. Y los que no han entregado su tarea, digan, a ver, me pondré al día haciendo tareas como debo. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano, deben alguna tarea extra de los que han llegado recién? De hecho, veo que uno solo ha llegado recién. Ok, extra de ellos, ¿cuántos ya han levantado la mano? No veo sus manos, aquí ahora recién las veo. 8 manos. A ver, Jaldín, ¿por qué tú nos debes alguna tarea? En sí, no es que deba, ingeniero, es que me faltó 2 ejercicios en la anterior práctica, en la cual justamente esos 2 no los pude realizar, gracias a que justamente días antes no tenía tiempo por la cuestión, 1 de los consejos, 2 de ida a la universidad todo el tiempo, y por las noches ya la verdad hay que admitirlo, había demasiado sueño porque lleva demasiado tarde, y justo cuando usted pidió, ya el último ejercicio me faltaban 3, el último dije, uy, no creo que me alcance el tiempo, empecé a copiar, sí lo admito, empecé a copiar, pero no me alcanzó para copiar los otros 2, entonces entregué y puse en el formulario, usted pide, ubica si ha hecho talcito, obviamente puse el que no hice los 2 últimos ejercicios y no pude completar el 100%, pero sí llegué del 75 al 100%, y eso.
Ya. ¿Y has leído el formulario que decía, y si me sube un archivo en que le faltan ejercicios, ya no puede dar nunca más otro examen? Mm, exactamente ese mismo estaba buscándolo, pero decía, no exactamente eso. Decía, si usted, ay, pues en ese momento no recuerdo, pero sí, así estaba buscando exactamente eso y no lo encontré realmente más que uno similar, pero no que no me decía, digamos, de los exámenes. Entonces yo dije, ok, estoy siendo sincero en esta parte, estoy viendo exactamente qué no di y qué es lo que puse, que fue del 75 al 100%. Entonces, como estaba buscando aquel mensaje, dije, ok, no lo encuentro, he leído toditas y he vuelto a releer y dije, ok, papi, ¿qué entiendes sobre esto? Me dijo, claro, supongo que vas a tener una chance de volver a entregar con otro, como hizo en Mecánica de Suelos 1. Entonces dije, ok, seré sincero en todo lo que he respondido, obviamente hice hasta cierta parte, entonces está todo correcto. Entonces esperaba a que en un futuro, y ese futuro es hoy, que está llegando y que llegó, en la cual podría ver la solución de volver a enviar, digamos, todos esos ejercicios de la anterior práctica y así enviarlas completamente. Obviamente ya las hice. Te voy a leer lo que decía exactamente. Declaración jurada. Juro, he respondido a las preguntas anteriores de forma honesta. Entiendo que si el docente hace la revisión y no ve el respaldo de mis respuestas, no voy a poder dar ningún otro examen en el semestre. Ok, entonces Exacto. evidentemente has sido honesto. Entonces no tienes problema en aquello. Pero, Exactamente. No tengo ningún problema ya que he sido honesto y ahí no decía, o sea, a lo que he entendido, de que si no he hecho el 100% de las prácticas o el 100% de la tarea,